Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, bienvenidos al seminario de hoy que hemos titulado Madera contralaminada como solución estructural en viviendas y edificios en altura. Hoy nos acompañan dos importantes fabricantes en este sector, como son Stora Enso Wood Products y Simpson Strong Tie. Vamos a tener tres ponencias. En primer lugar, Stora Enso, de la mano de Julia Benayen, nos va a presentar cómo diseñar y construir con CLT de Stora Enso y nos va a explicar esas reglas básicas para optimizar al máximo el material. En segundo lugar, Julia Falú nos va a describir las fijaciones estructurales para CLT. Y por último, yo, de parte de CIPE, mi nombre es Paloma Martínez y trabajo en el Departamento de Desarrollo de la empresa CIPE Ingenieros. Os voy a explicar, os voy a enseñar cómo se han introducido recientemente estos materiales en el generador de precios y una aplicación práctica con nuestro programa de mediciones y presupuestos, Adquinedes. Sin más, voy a recordaros un par de cosas. En primer lugar, que vamos a grabar el seminario, que es una pregunta que nos suelen realizar comúnmente. Pues sí, está grabado y lo vamos a colgar a partir de mañana en este canal, en nuestro canal de YouTube, CIPE Ingenieros. Aquí podéis ver tanto este como cualquier seminario de los que hemos ido realizando a lo largo de todo el año. Y quería comentaros también que si tenéis alguna duda me lo podéis escribir a través del panel de webinar que os aparece en vuestra pantalla. Yo iré recuperando aquellas que sean más interesantes y al final de la jornada vamos respondiendo. O bien yo, si son preguntas del tema de programas de CIPE, o bien los fabricantes que hoy nos acompañan. Entonces, si os parece, vamos a pasar ya a la primera ponencia. Vamos a ver. Buenos días, Julia. ¿Me escuchas? Hola. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este seminario. Sí, gracias a CIPE que podemos presentar nuestro material aquí. Y bueno, buenos días. Sí. Cuando quieras puedes comenzar. Ya estamos viendo tu pantalla. Vale, muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Julia Ahvenainen y soy representante de la empresa Stora Enso y mi responsabilidad es la venta y el soporte técnico para los temas de madera contralaminada, CLT, aquí en España y Portugal. Hoy os voy a comentar, bueno, el título de mi ponencia es Diseñar y construir con CLT. Quiero hablar sobre las reglas básicas para optimizar este material para los proyectos de vivienda y también edificios de altura. Entonces comenzamos con el contenido. Como tenemos más o menos, bueno, tengo yo 20 minutos, entonces las cosas que quiero presentar solamente muy brevemente, productos de Stora Enso en general, luego definición y características básicas de CLT, así que por lo menos que todos saben en qué cosas consiste la madera contralaminada. Luego, prefabricación de los elementos. Cortamente voy a también explicar un poco cómo funciona en el tema de producción. Luego, las reglas básicas para diseñar, que hay que tomar en cuenta en ese momento. Edificios de altura, especialmente voy a comentar el nuevo catálogo que tenemos en ese tema. Luego, algunos aspectos técnicos que son importantes en la hora de diseñar con este material. Y al final puedo coger preguntas si tenéis preguntas y también luego después sí que se me puede mandar un email y preguntar más cosas si hay más dudas. Bueno, entonces comenzamos con la presentación Stora Enso. Somos una empresa multinacional de todo tipo de materiales renovables que normalmente todo vienen de un árbol. Entonces estamos hablando de todo tipo de materiales para embalaje, para todo tipo de cartones, por ejemplo, para el Tetra Pak o ese tipo de productos, y biomateriales en general, que puede ser todo tipo de fibras para, por ejemplo, industria textil y todo esto. Y luego Wood Products, que represento yo, que son productos de madera de todo tipo para estructuras o para decoración. Y luego al final también papel.
Y en la división Stora Enso Wood Products, donde trabajo yo, tenemos una amplia oferta de productos de la madera. Uno de ellos, evidentemente, es la madera contraminada y también tenemos otro tipo de productos para construcción. Ahora justamente hemos inaugurado una fábrica de LVL, que es Laminated Veneer Lumber, que aquí se dice madera microlaminada, también para estructuras y, por ejemplo, madera serrada normal para todo tipo de usos y también pellets, que son es el producto que viene luego de nuestros, digamos, todo el serrín y los restos que quedan de la producción utilizamos para pellets. Y luego, como nuevo, es el Building Solutions, que luego os voy a comentar los catálogos que estamos trabajando para dar información a los arquitectos y prescriptores sobre diferentes tipos de sistemas de construcción en madera. Vale, entonces vamos ya a la definición y las características básicas de CLT de Stora Enso. Porque, bueno, yo voy hoy a hablar más de nuestro CLT porque, como quizás algunos de ustedes saben, ahora justamente hace poco ha entrado en vigor la normativa europea para este producto, pero casi todos los fabricantes tenemos un ET, una evaluación técnica del producto, que significa que cada fabricante puede tener un poco diferentes las propiedades. Entonces hoy hablo de CLT de Stora Enso. Vale, entonces nuestro CLT se compone de tableros monocapa de madera maciza. Ahí en el dibujo se ve bien que se consiste en tablas de madera que están clasificadas estructuralmente a clase resistente de C24 y estas tablas se colocan juntos y usamos un adhesivo para encolar de cantos cada tabla y entonces tenemos como un tablero monocapa. Y luego tenemos estos tableros monocapa que hacemos como una composición, hay siempre normalmente siempre impares, que están capas impares que están pegadas entre sí, también con un adhesivo y forman un ángulo de 90% entre sí. Y entonces así conseguimos un elemento que tiene unas dimensiones muy grandes. Entonces estamos hablando que el ancho puede ser hasta 3 metros, o en nuestro caso 2,95 y 16 metros de largo. Y las especies que utilizamos son los que son habituales en Centro Europa, Pice abies, el abeto normal y el pino, digamos, el Pinus silvestris. Y estos dos especies usamos para componer los tableros. Los espesores son de mínimo 6 centímetros, que es lo más mínimo que podemos fabricar, y luego como máximo son 40 centímetros de espesor. Todas las juntas de las láminas en toda la cava están encoladas en nuestro panel, lo cual quizás es un poco una pequeña diferencia de nuestro tablero a la competencia. Esto en la normativa está permitido también tener pequeños huecos entre las tablas, pero nosotros normalmente siempre encolamos todas las juntas. Nuestros adhesivos no contienen formaldehído, que ahora ya es digamos un problema para salud que ya en Unión Europea se está prohibiendo su uso en la fabricación de productos de madera. Entonces, bueno, son normalmente adhesivos de poliuretano y ese tipo de adhesivos que no contienen esa sustancia. Como he mencionado antes, los valores característicos de nuestro tablero están definidos en la evaluación técnica europea, en la ET. Y esto, cada fabricante tiene su ET, que se puede, también normalmente se encuentra los ETs en la página web del fabricante. Vale, entonces las características principales
aplicación para este producto es un elemento estructural y principalmente se usa como elementos para pared, para forjados y cubiertas en viviendas y todo tipo de edificios. Lo que es la estructura y evidentemente se puede también usar para, digamos, dejar alguna superficie a la vista, para usarlo también como elemento visual, pero su uso principal es estructural. Luego, los anchos estándar en nuestro caso son estos anchos de 2,45, 2,75 y 2,95 metros de ancho. Y luego digamos que estos anchos son los anchos de facturación. Evidentemente se puede hacer todo tipo de anchos, pero siempre se factura luego a estos anchos estándar. Longitud máxima son 16 metros y el mínimo, normalmente de todo el proyecto hay que tener mínimo 8 metros de un producto tipo, para que lo podemos usar en la prensa y se puede prensar porque la prensa tiene 8 metros de mínimo. Y luego el grosor máximo, aquí he puesto 32, aunque antes he dicho 40, 32 digamos es nuestro ancho, nuestro espesor estándar máximo. Y luego ya los tipos de madera hemos mencionado. Humedad de la madera normalmente son 12% plus menos 2%. Y tenemos de calidades 3 diferentes, es decir, calidad decorativa, que es la calidad superior. Luego hay una calidad media, que lo llamamos industrial visible. Y luego hay el normal industrial, que está pensado por tapar luego con pladur, con fermacel y otro tipo de revestimientos. En nuestro producto la superficie está lijado en todos estos casos. Y luego, bueno, el peso propio, cuando se usa para cálculos, son 5 kN por metro cúbico. Y luego para los cálculos de transportes usamos 470 kilos por metro cúbico. Vale, luego en nuestra página web y también se puede cargar los catálogos donde se puede encontrar todos los espesores que tenemos y también aquí en esa tabla se ve cuántas capas tiene cada tablero y cómo son digamos, la composición del tablero. Entonces, normalmente consiste, en este caso, lo que son los longitudinales que se usan para forjados. Entonces, la capa superior y la capa inferior están en la dirección de la fibra longitudinalmente. Y aquí se ve que son 3, 5, 7, algunos de los más grandes tienen 8 capas porque las dos últimas capas están en la misma dirección. Aquí se puede ver también el espesor de cada capa. Normalmente suelen ser 20, 30 o 40 milímetros cada capa. Entonces, bueno, en esto consiste siempre un tablero. Luego si vamos a los muros, ahí evidentemente la fibra actúa a la otra dirección, entonces está como perpendicular, aquí siempre la capa superior e inferior y aquí luego empezamos con 60 y terminamos a 160 normalmente ya en edificios con mucha altura. Y aquí también lo mismo, el grosor, las capas que tiene, y en este caso decimos el tablero C, que es digamos el muro, y luego ya los espesores de cada capa. Vale, entonces, ¿cuáles son las ventajas de construir con este material? Evidentemente es un material de construcción sostenible porque está hecho todo de madera y vienen de bosques sostenibles. En nuestro caso, que las dos fábricas están ubicadas en Austria, toda la madera viene allí en alrededor de las fábricas y tenemos nuestros propios aserraderos que luego fabrican primero las tablas y hacen la clasificación estructural. Y toda la madera proviene de bosques que tienen certificación forestal PEFC o FSC y en muchos casos tiene las dos certificaciones. Y luego tenemos arquitectura y diseño muy flexible. Como muchos de ustedes seguramente saben, madera tiene muy buena resistencia a relación a su peso
y entonces podemos conseguir estructuras, digamos, bastante ligeras y vuelos grandes que quizás con otros materiales serían bastante más complicados para realizar. Luego tenemos un material muy preciso, sin puentes térmicos. Material preciso quiere decir que, como todo se hace en la fábrica, toda la, digamos, se cortan los tableros a la medida, está todo cortado a, digamos, a unas tolerancias muy mínimas. Y eso significa que cuando llegamos a la obra, todo se encaja porque todo está justo a la medida. No hay que improvisar y no hay que empezar a cortar cosas ahí en la obra donde luego surgen muchas veces muchos problemas y digamos que luego hay que improvisar. Es muy fácil manejar in situ también porque por su ligereza de los elementos, aunque son muy grandes, normalmente se puede hacer el montaje solamente mediante un camión grúa y con poca gente que puede manejar esos tableros, y también como es un material seco, es por colocarlo y luego ya está totalmente, digamos, la estructura ya está terminado en pocos días. Luego tenemos seguridad en zonas sísmicas. Con este material se ha hecho ya muchos ensayos, por ejemplo en Japón, también en Europa, y sabemos que este material funciona muy bien en zonas sísmicas y luego también probablemente la otra Julia va a hablar en tema de las conexiones, que junto con las fabricantes de conectores hemos hecho bastantes estudios y sabemos que este material comporta bien en ese tipo de, sí, en zonas sísmicas. Luego tiene una buena resistencia al fuego, lo cual muchas veces es una preocupación cuando estamos hablando de un material de construcción en madera. Este material, como es macizo y tiene espesores grandes, podemos muy fácilmente calcular su comportamiento en caso que haya un fuego. Entonces hemos hecho también en ese tema muchos ensayos y sabemos que para viviendas es totalmente, para cumplir la resistencia al fuego de 30 minutos, no tenemos ningún problema, aunque pondríamos ningún otro revestimiento. Y también en casos de F60, 90 y 120 tenemos soluciones por el tema que bueno, tenemos espesores bastante importantes para cumplir ese requisito de fuego. Luego ya hemos hecho construcción seca y rápida. Como vienen los elementos ya prefabricados, es muy rápido manejarlos en la obra y también un edificio grande se puede terminar en poco tiempo. Mejora el confort en el interior del edificio. Sabemos que madera es conductor muy malo digamos que es un material que no conduce bien al calor y frío. Entonces, cuando estás dentro del edificio, tienes siempre una sensación buena de más o menos de la misma temperatura. Y entonces eso mejora el confort y eso, cuando uno ha estado en un edificio de madera, lo puede intuir que bueno, es una sensación muy agradable. Y luego una buena solución estructural en todo tipo de edificios y todo tipo de climatologías, que uno puede pensar que como es madera y es bastante ligera, no es un buen material cuando hace calor, pero como también es bastante más macizo que el entramado ligero, también se puede tener bastante buenos resultados por su masa, digamos que tiene más masa que la estructura ligera, y funciona bien también en zonas cálidas. Y luego, al final, tiene una buena relación calidad-precio, porque aunque el material en sí no es lo más barato, porque es madera y cuesta su dinero, pero por el tema de rapidez y otros temas, digamos, de su comportamiento técnico, se puede decir que tiene una buena relación calidad-precio. Vale, vamos entonces a la prefabricación.
Yo sí que tengo vídeos y tal, pero aquí solamente voy a mencionar un poco el proceso. Entonces, bueno, como vienen las tablas, tablas individuales en la madera, les damos como les hacemos un empalme para que conseguimos unas tablas muy, muy largas y entonces esas tablas desencolamos de sus cantos y conseguimos esos tableros monocapa muy grandes que se ve en ese dibujo, bueno, esa foto. Y entonces esos tableros tenemos los longitudinales y los que son que son como 90% el ángulo de longitudinal y entonces conseguimos hacemos como una, yo siempre digo una tarta, que consiste en las capas longitudinales y las transversales y les encolamos todos juntos y conseguimos el tablero grande con esas dimensiones que hemos comentado antes. Y entonces cuando ya tenemos todo esto, los podemos mecanizar con un control, las máquinas de control numérico, donde viene la información ya de los planos del cliente y según estos planos que están en formato CAD, ya hacemos todos los huecos, hacemos todo tipo de mecanización que hace falta, aunque sean también ya los huecos para instalaciones o todo tipo de rebajes para vigas o lo que haga falta, lo hacemos ya todo en la fábrica y cuando ya están hecho todo ese proceso de prefabricación, lo colocamos según el orden de carga a su montón o a su sitio en la fábrica y cuando ya viene el camión lo coge en el orden correcto, lo montamos, lo cargamos en el camión y el camión ya va directamente a la obra donde se coloca ya según la numeración, se coloca luego los tableros en su sitio. Entonces, bueno, eso muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Luego ustedes pueden ver vídeos de producción y también de montajes en nuestra página web de www.clt.info. Luego en ese proceso evidentemente tenemos que tener controles de calidad que se hace según las diferentes normas europeas, que cada uno regula un cierto tema y también tenemos nuestros propios controles de cumplimiento de estas normas y también para obtener el mercado CE y otras marcas de calidad tenemos que someternos en controles externos que siempre vienen de institutos homologados. Y también hace poco, como he comentado, ha entrado en vigor la propia normativa europea para madera contralaminada, que es el EN 16351 y esa norma define ya los requisitos mínimos de la fabricación de este material. Todas esas certificaciones se puede también descargar en nuestra página web. Luego, vamos al diseño de edificios con CLT, que hay que tomar en cuenta en la hora de diseñar. Entonces, como el CLT, como hemos comentado, por su gran tamaño, ligereza y versatilidad, podemos hacer casi todo tipo de diseños. Lo que hay que tomar en cuenta, según utilizando los programas habituales, son los anchos estándar, que ya he comentado los anchos y estos son, digamos, que limitan algo en la hora de diseñar a ver cómo se puede optimizar este tipo de anchos en el diseño. Entonces, según ya la altura, por ejemplo, de la pared, cómo podemos optimizar que sea bastante, cuanto más cerca a esos tamaños de nuestros tableros. Y si no, también nosotros en nuestra oficina técnica optimizamos, luego intentamos, digamos, con todos esos paneles de un proyecto, intentamos optimizar para nuestros master panel para que haya cuanto menos desperdicio. Luego, los largos, el máximo que normalmente cabe en un camión normal, digamos que no hay que pedir un camión especial, son máximo de 13 metros y entonces también en la hora de diseñar eso también hay que tomar en cuenta para evitar que necesitamos camiones especiales que luego siempre cuesta mucho más dinero.
Y un tráiler especial es también necesario, digamos un megatráiler, cuando hablamos de tableros más anchos de 2,5 metros. Entonces los tenemos que colocar en forma vertical, que luego os explicaré un poco más en detalle más adelante. Y luego hay que tomar en cuenta que este material, como es está hecho de pino abeto, que son maderas, digamos, naturalmente no muy durables, tienen una durabilidad natural baja, entonces no les podemos usar expuesto a la intemperie. Entonces siempre hay que usar luego una fachada preferiblemente, para protegerlo de fuera. Y usar calidades adecuadas para cada caso. Como hemos comentado, tenemos 3 calidades y luego hablamos un poco más. Y es recomendable contratar un cálculo estructural con una especialista, especialmente si estamos hablando de edificios de altura o de, digamos, de luces muy grandes o diseños un poco más complejos. Entonces, hablando de cálculo estructural, nosotros tenemos nuestro propio cálculo, digamos, programa para cálculo estructural que se llama CLT Engineer, y esto todos ustedes pueden entrar en esa página web y registrar para poder hacer el predimensionado de los elementos. Ahí es muy fácil, solamente donde poner registrar, hay que rellenar unos datos y ya enseguida se os da contraseña y podéis usarlo, y es muy intuitivo, y existe también un vídeo de introducción para poder usarlo bien. Luego, pasos de diseño que normalmente hay que seguir cuando se diseña con ese material. Tenemos 2 alternativas. Ahora ya, como estamos aquí en el seminario de SIPE, quería comentar que nosotros tenemos nuestro material ahora también en el generador de precios de SIPE, y entonces se puede estimar el coste de su estructura con el SIPE si ya tiene hecho el predimensionado con nuestro programa de cálculo. Ahí se puede tener una idea cuánto podría costar su proyecto utilizando el SIPE. Otra opción es mandarlos a nosotros los planos de arquitectura, que tienen que contener ya suficientes datos de la estructura para poder nosotros dar nuestras sugerencias. Entonces, evidentemente necesitamos las cotas, saber todas las dimensiones, qué tipo de uso tienen los forjados o las paredes, las cargas y toda esa información para saber qué tipo de tablero hay que usar. Y después de esto se puede enviar un presupuesto estimado. Pero para un presupuesto final necesitamos más datos y necesitamos tener ya el despiece de los paneles. Aquí en la página ve un poco cómo están los planos normalmente, qué tipo de información tiene que venir, y también ven cómo hacemos luego la medida de calculación, o medida de, digamos, de saber cuánto entonces necesitamos material para fabricar esos elementos. Nosotros tenemos estos master panel, que pueden ser máximos de 16 metros largos, y allí optimizamos los elementos individuales y facturamos todo esto que es el master panel que necesitamos para la fabricación. Entonces, en ese proceso de optimización, luego mandamos el que llamamos nosotros el nesting, que es la optimización en los planos, una lista de elementos y el presupuesto final al cliente. Entonces, esto como máximo se tarda una semana hacer ese trabajo, y bueno, dependiendo de la carga de trabajo que tenemos en los momentos, también puede solamente durar un par de días. Y luego, si el cliente acepta esos planos y el presupuesto definitivo, podemos reservar ya, digamos, en la producción este pedido, y normalmente después de la confirmación tardamos entre 3 y 5 semanas para entregar los tableros en la obra. Evidentemente eso también depende de la época del año y de la cantidad de material que tenemos que entregar.
Luego las cuestiones de transporte que hemos comentado ya un poco. Un semirremolque estándar tiene largo máximo de 13,6 metros y altura de 2,6 metros. Y lo normal es que nosotros transportamos los elementos así en formato horizontal. Eso es lo más fácil y también donde más cabe material luego en ese tráiler. El peso máximo son 25 toneladas, lo cual significa que podemos meter más o menos 50 metros cúbicos de material en un camión. Entre el fondo metemos unos calzados y luego los tableros tienen sus sistemas de eslingas o de ganchos para poder luego descargar muy bien los elementos. Los elementos hasta 2,45 normalmente transportamos horizontalmente y luego los elementos más anchos usamos ese megatrailer que tiene como aquí un soporte en el medio donde apoyan luego los elementos y lo transportamos verticalmente. Luego, las combinaciones de calidad y las calidades visuales que hemos también comentado anteriormente. El más habitual es esa calidad no vista, que es industrial, y ahí normalmente siempre tapamos con un cartoyeso, otro tipo de revestimientos y entonces no es muy importante qué tipo de calidad visual tiene. Pero si uno lo quiere dejar a la vista, podemos usar, por ejemplo, en los forjados, una calidad industrial vista en una cara que se vea, que todavía tiene algunos defectos, pero son pequeños y vale perfectamente para ese uso cuando tenemos una cierta distancia entre nuestra vista y el material. Y luego la mejor calidad, la decorativa, quizás es una solución para paredes que quedan a la vista y se ve de muy cerca. Es la mejor calidad que tenemos. Y luego hay diferentes combinaciones de estas tres calidades. Voy así un poco rápido porque ya he tardado mi tiempo. Entonces, ustedes pueden ver, por el tema de edificios de altura, tenemos un nuevo catálogo en nuestra página web que encontráis en ese buildinganliving.sturaenso.com que hemos hecho para dar muchas soluciones, los detalles constructivos y todo lo demás para diseñar viviendas de altura en CLT. Entonces os recomiendo echar un vistazo porque ahora no tenemos tiempo a mirarlo mucho. Entonces ahí viene todo el proceso, cómo empezar a diseñar con este producto, qué tipo de detalles constructivos usar y ese tipo de dibujos que pueden ustedes mirar ahí soluciones en este tema. Os recomiendo echar un vistazo y descargar el documento. Luego, solamente muy cortamente, otros aspectos técnicos que tenemos, por ejemplo, el tema resistencia al fuego, ya que comentamos. Entonces tenemos nosotros todas estas tablas que hemos hecho muchos ensayos donde se puede coger diferente tipo de soluciones dependiendo cuál es digamos, el requisito de resistencia al fuego de su proyecto. Entonces ahí puede ver siempre qué grosor hace falta y qué tipo de revestimientos. Y esto tenemos toda esa información también tenemos disponible cuando ustedes lo precisan. Protección acústica con CLT, también hay muchas soluciones que en nuestro catálogo técnico se puede encontrar diferente tipo de combinaciones, diferente tipo de estructuras para cumplir el tema acústico también especialmente en edificios de altura. Es importante, por ejemplo, digamos, si tenemos un hotel o tenemos una vivienda que tiene diferentes habitaciones, para evitar el ruido de impacto y que se escapa ahí de los flancos, añadir algún tipo de sistemas para protección acústica entre los muros y los forjados. Entonces, este tipo de soluciones también se puede encontrar en la web. Aislamiento térmico, aunque esos muros son de madera y ya en sí, digamos, transmitencia térmica es buena, digamos, es
tenemos que usar siempre un aislamiento para mejorarlo, y entonces tienen también en nuestros catálogos un poco las tablas y gráficos cómo conseguir ciertos valores U añadiendo los espesores de aislamientos. Bueno, esto podemos ir rápidamente. Un punto importante todavía es la hermeticidad, porque ahora como hay más y más el tema de casas pasivas y casas energéticamente eficientes, nuestro tablero, como todas las capas están pegadas entre sí, podemos decir que nuestro CLT es hermético al aire a partir de 3 capas. Entonces hemos hecho también aquí ensayos y podemos decir que es hermético al aire, y eso es bueno en hora de construir casas pasivas de este material. Bueno, yo creo que ya he usado mi tiempo. Ahora no sé si cogemos ahora las preguntas, Paloma, o las cogemos más tarde. Yo solamente quería enseñar un par de fotos que hay aquí, de edificio de unifamiliar. También se hace ahora mismo muchas guarderías en Centro Europa especialmente, también se empieza a hacer aquí en España, y luego evidentemente está muy en moda hacer edificios en altura. En este material ya se está realizando muy en forma normal, edificios de 8 plantas, 10 plantas y hasta 20 plantas se está ya planteando en Europa de este material. Que si cogemos ahora las preguntas bien, y si no, gracias por su atención, y pueden encontrar más información en nuestra web. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Julia. Pues la idea es ir respondiendo las preguntas al final. Sin embargo, Vale. con tu presentación, la verdad que has ido respondiendo muchas de las que me han ido llegando. O sea que Vale. aquellas que no se han resuelto, pues yo te las volveré a hacer al final de la jornada. También me comentan, bueno, los asistentes están muy interesados en la presentación que has hecho y en si pueden tenerla disponible. Entonces, Sí, no habría problema. si te parece, les comento que se pueden poner en contacto contigo a través del correo. Eso es. Sí, perfecto. Que se pongan en contacto conmigo y así puedo darle la información. Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a continuar con la jornada. Voy a dar paso a Julia Falú y al final responderemos esas preguntas. Te dejo aquí en espera, Julia, hasta ahora. Buenos días, Julia. Sí, buenos días. Bienvenida. Gracias. Ya estamos viendo tu pantalla. En primer lugar, darte las gracias también por participar, ya que estas fijaciones estructurales son indispensables para complementar esta jornada. Sí. Sí, entonces, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Julia Farur. Soy responsable técnico en la empresa Simpson Strong Tie. Somos una empresa multinacional, pero por mi parte estamos en el oeste de Francia y vendemos también nuestros productos en España y Portugal. Fabricamos conectores metálicos para estructuras de madera. Estos conectores permiten hacer uniones madera-madera y también madera-hormigón. Nuestros conectores se presentan en varias familias. Aquí vemos las familias principales, los estribos, las uniones ocultas, también las escuadras reforzadas y la gama de pie de pilar, y también hasta la gama jardín, que para nosotros no es una gama estructural, pero existe. Para el CLT vamos a focalizar hoy sobre el CLT. Hemos extraído conectores específicos de cada familia que corresponden con las cargas altas de este tipo de estructuras y también con problemáticas particulares. La primera problemática lo hemos visto en la presentación de Julia. Es cuando tenemos paredes y forjados de CLT, es la transmisión del sonido entre los elementos.
sobre todo cuando son edificios grandes con muchas habitaciones y hay que parar el sonido. Entonces, la primera solución, primero, es evitar esto y entonces se instalan tiras de silodín, que le llamamos sinodín, bajo las paredes. Aquí ves un poco la imagen, son tiras de 5 metros de anchura 100 o 150, lo que corresponde con la anchura de las paredes en general. Y existen 5 colores que corresponden con densidades de silodín. Es decir que, por ejemplo, la roja es la menos densa y la violeta la más densa. Y entonces la elección de las tiras de silodín y del color se hace de acuerdo con la carga de la pared por debajo de la cual se coloca. Entonces es el peso, la carga de la pared que determina la capa de silodín. En concreto, aquí está un ejemplo de cálculo de carga sobre un edificio en kilonewtons por metro. Vemos con los diferentes colores que las cargas pueden evolucionar bastante mucho. En amarillo lo más ligero, después el verde las cargas medias, el rojo y en azul lo que pesa más. Entonces, para ver la correspondencia, vemos que se utilizan 3 colores de silodín aquí, los 3 más densas. Vemos el verde para las cargas un poco más ligeras, después el azul y el violeta, sobre todo cuando hay aberturas, que finalmente hay mucho peso. Aquí es el cálculo que hacer antes de la obra. Después, en obra, se colocan las tiras de silodín primero bajo el suelo, sobre las paredes. Los colores corresponden con el cálculo que fue realizado antes. Y después se instala el suelo por encima. Después, una vez más, se instalan tiras de silodín bajo las nuevas paredes del piso. Y vemos que con los colores respetan el cálculo y después las paredes vienen por encima. La segunda problemática es hacer la unión entre la pared y el suelo, porque hay las tiras de silodín, pero hay que conectar los dos. Entonces, si utilizamos escuadras reforzadas metálicas, digamos clásicas, que tenemos en nuestra gama, van a transmitir el sonido y entonces las paredes están protegidas, pero la escuadra puede transmitir el sonido. Entonces se utilizan escuadras específicas que dijimos acústicas, que aquí es un ejemplo que voy a detallar un poco, que también tienen una chapa de silodín. Entonces nuestra escuadra se llama ABI y tiene esta capa de silodín preinstalada de 12 milímetros de espesor por debajo de la escuadra. Entonces se fija después sobre la pared con puntas 4×50 o tornillos y en el suelo, en el forjado, 3 tornillos un poco más largos de diámetro 6,5 y de longitud 75, porque hay que atravesar todo eso, la silodín y las diferentes capas metálicas también, y van a fijarse en el forjado. Aquí es el resultado, vemos las puntas clásicas en la pared y los tornillos un poco más largos. Después el número de escuadras depende de las cargas, de la unión pared con forjado, porque nuestras escuadras tienen una resistencia
a la tracción, al levantamiento y también en lateral, la cizalladura, y entonces es un cálculo que determina el número de escuadras que fijar. Después, el último riesgo con la instalación de estas escuadras un poco particulares es comprimir la silodin. No se debe comprimir la silodin, sino se va a perder la ventaja de la silodin. Al atornillar los tornillos en el suelo. Entonces se suele utilizar una plantilla así, lo vemos en la imagen, que permite mantener la escuadra cuando se atornilla. Y finalmente para un resultado bastante bien. Y hasta para esta gama un poco más acústica, muy particular para el CLT. Después podemos utilizar también escuadras reforzadas. Como lo hemos visto, pueden transmitir el sonido. Entonces vamos a utilizar estas escuadras más que todo sobre hormigón para conectar paredes de CLT sobre hormigón y no hay problema de sonido. En la gama AKR hay 3 dimensiones, 95, 135 y 285, que son las alturas de las escuadras. Tienen una gran resistencia a la tracción o al levantamiento, como quiere, porque estas estructuras de CLT necesitan una gran resistencia de los conectores, porque hay a menudo esfuerzos muy grandes. Y se utilizan, como lo decía, para paredes de CLT y también en general para paredes macizos de madera y fijación de montantes. Una otra escuadra que hemos desarrollado para el CLT es la ABR 255. Es muy ancha, mide 255 milímetros de anchura. Entonces, sobre el tema surge una vez más sobre madera surge el tema de la transmisión del sonido y entonces se va a utilizar más también sobre hormigón, pero tiene los agujeros para conectarse también sobre madera para otras aplicaciones o cuando no hay la problemática del sonido. Y entonces vamos a conocer la resistencia de la escuadra también al levantamiento y al lateral. Eso es algo que publicamos en nuestros catálogos, en la página web también. Y entonces cuando se hace el cálculo del edificio de CLT, finalmente van a calcular cuántas escuadras necesitan. Misma cosa con una placa perforada también que mide 255 milímetros de anchura y es cuando la pared de CLT está al nivel del hormigón y finalmente no se puede colocar una escuadra pero únicamente una placa perforada. Y también tendremos las cargas al levantamiento y al lateral. Y voy a terminar con tornillos. Cuando no se utilizan conectores, se pueden utilizar grandes tornillos que le llamamos ESSR o con un C al fin, la cabeza cambia, voy a detallar un poco. Es que son tornillos grandes que pueden unir vigas con pilares, pero también en nuestro tema de hoy, el forjado de CLT con las paredes. A través de la silodin, lo vemos aquí, no hay ningún problema. En nuestra gama tenemos 2 tipos de cabezas. Esta cabeza, la ESSR, es más para paneles sándwich. Y para elementos de madera vamos a utilizar esta cabeza que es un poco más cónica. Tenemos DTs y en el tema de las dimensiones vemos que hay diámetros diferentes de 5 hasta 10 milímetros de diámetro
y longitudes hasta 400 milímetros, y entonces permiten fijar elementos de madera entre ellos, con el primer elemento de madera que va en la parte lisa del tornillo, y la rosca se pone en el segundo elemento que fijar. Para detallar un poco estos tornillos, la cabeza permite no dañar la superficie de la madera, hay estrías por debajo de la cabeza. En el tema del escarillador, permite facilitar la penetración en la madera. Después hay una rosca asimétrica y bastante dentada. Y al fin hay un doble rosca en la punta que permite instalar el tornillo sin pretaladrar la madera o el CLT antes de instalar el tornillo. Todo esto, lo que he presentado, está en una documentación que hemos publicado específica al CLT, que es una documentación de 2 o 3 páginas, pero que ha extraído de nuestra gama, que es bastante amplia, los conectores dedicados para el CLT. Lo más sencillo para ustedes, si no tienen nuestro catálogo, es conectarse sobre nuestra página web. Hay 2 direcciones, www.strongtype.eu, y después hay que elegir la idioma, o directamente conectore.com, que directamente está en castellano. Sobre esta página web hay todas las informaciones que podemos darles, las fichas técnicas, los software, los documentos de marcado C, y para detallar un poco, en los productos pueden encontrar todas las familias de nuestro catálogo, que están divididas por estribos, uniones ocultas, escuadras, pies de pilar, por ejemplo, etcétera, y puede entrar y por referencia encontrar la ficha técnica dedicada y el plano de la pieza. En la parte de documentaciones están los catálogos, los vídeos de instalación de nuestros conectores, los software, los DITES o ETES ahora, y las declaraciones de prestaciones, y también los planos. En los catálogos, como lo decía, aquí es el catálogo principal que presenta todos nuestros conectores para todas las aplicaciones, y la documentación específica al CLT está aquí y lo puedes descargar en PDF o consultar directamente en línea. Y ya está para los conectores metálicos. Si tienen preguntas, puedo preguntar al fin del seminario, o por email si necesita algo después. Perfecto, Julia, muchísimas gracias. Sí que nos han ido llegando preguntas, las he ido seleccionando y te las voy a hacer, como en el caso de Julia Benayen, al final, ¿vale? Vale. Vamos a ver entonces rápidamente, vamos a ver una aplicación práctica de estos paneles y estas fijaciones y cómo está implementado en el generador de precios, que es nuestro programa. Entonces vamos a ver el menú de CIPE, donde tenemos todos los programas, y como veis están ordenados por ámbito. En este caso nos vamos a centrar en el apartado de gestión. Aquí tenemos nuestro programa, que es nuestra base de precios y de documentación, que es el generador de precios, y también tenemos nuestro programa de mediciones y presupuestos, que es Arquímedes. Por último, quiero comentar unas pequeñas pinceladas del programa de detalles constructivos. Entonces, en relación al generador de precios, pues comentar que se puede acceder o bien a través de este menú o bien a través de internet, clicando www.generadordeprecios.info. En este caso, nos aparece para poder visualizar cualquier unidad de obra del generador de precios de forma totalmente gratuita.
Además, en la web permite la opción de filtrar la información por fabricantes. Como veis, tenemos muchísimos fabricantes incorporados con sus productos en nuestro programa y simplemente, por ejemplo, vamos a ver el caso de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Stora Enso, al clicar sobre este fabricante, el programa lo que nos hace es una búsqueda de aquellas partes del programa donde aparecen. Por ejemplo, en este caso, pues estarían estructuras de madera, entramados de panel contralaminado. Bueno, en la parte de la web yo me voy a quedar aquí, vamos a ver todo con el programa, con el CD, pero sí que os invito a que empecéis a utilizarla y podáis consultar toda esta información. En el CD, si clicamos, pues nos aparece esta pestaña inicial. Como veis, tenemos desarrollado el programa para obra nueva, para rehabilitación y para espacios urbanos. Y además estamos presentes en un total de 25 países. Por otro lado, también se podría particularizar esta base de precios en relación a alguno de los colegios oficiales que aparecen aquí. En segundo lugar, pues se permite elegir el emplazamiento de la obra, por el tema de rendimientos y de precios y también de precios de materiales característicos de cada zona. Por ejemplo, pues en Baleares se utiliza una piedra o este tipo de soluciones. Además, tenemos este apartado, podemos elegir tanto el emplazamiento como el término municipal. Y nos vamos al apartado de normativa. Aquí simplemente sería una biblioteca de normativa que podemos consultar atendiendo a la clasificación del generador de precios, o sea, si es un ámbito de estructuras, cimentaciones, algún tema de particiones o fachadas, etc. Y llegamos a la parte de precios descompuestos. Como hemos dicho en otros seminarios, el generador de precios es una base multiparamétrica. ¿Qué significa esto? Pues significa que los precios no son estáticos, sino que se ven condicionados por una serie de parámetros que nosotros podemos editar. Con lo cual, el precio que vamos a obtener en nuestra unidad de obra va a ser más particularizado a nuestra obra en concreto. Aquí sí que os pido que cuando vayáis a hacer un presupuesto cumplimentéis los datos para obtener esta especificación. ¿Por qué? Porque hay muchos parámetros que influyen en el precio. Por ejemplo, en el tema de rendimientos, tanto de materiales o de mano de obra, pues influye la accesibilidad, influye la tipografía de la vivienda, influye qué tipo de proyecto estamos haciendo, la topografía. Para el tema de residuos, pues qué distancia tenemos hasta el vertedero, o también pues, en los precios de los materiales influye notablemente el volumen de compras o en qué situación se encuentra el mercado. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos complementado todos estos datos, pues ya podemos ir recorriendo todas las partes del generador de precios. En este caso, como os decía, los fabricantes que nos acompañan están relacionados con el tema del panel contralaminado, pues nos vamos a ir al apartado de capítulo de estructuras, subcapítulo de madera y apartado de entramados de CLT. En este caso, en primer lugar, nos aparece el muro de panel contralaminado de Stora Enso. Tenemos aquí, podemos seleccionar o bien el producto genérico o bien el fabricante que nos acompaña hoy, Stora Enso. En este caso, como veis, pues los fabricantes pueden incluir cualquier documentación que consideren interesante para que el usuario pueda ir consultándola y le facilite esa selección de la partida. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el catálogo de Stora Enso o tenemos también algunas fotografías del montaje de los paneles. Como veis aquí, tenemos también realizaciones de la aplicación de este producto. Bueno, esto os invito a que lo vayáis consultando un poco más detenidamente. Luego tenemos que seleccionar aquellos parámetros que influyen en el precio y para ello pues vamos ayudándonos un poco de la documentación gráfica o de algún documento de información que se ha ido adjuntando. Por ejemplo, en este caso tendríamos que seleccionar el espesor. En función de este, pues a veces en un espesor determinado está disponible el panel en 3 o 5 capas. Como veis, también va cambiando la información gráfica y si tenemos alguna duda siempre podemos consultar aquí de qué se trata este panel que hemos elegido y el espesor de cada una de las capas que lo componen. Además, como también ha comentado Julia Benayen, pues tenemos distintos acabados, o bien una calidad que daría vista, donde se permite elegir los tipos de madera más comunes, o bien pues podemos ir combinando pues una calidad vista industrial con una calidad no vista o lo que queramos. Esta selección
también modifica la designación de cada uno de los productos, también en relación a la codificación que tiene Stora Enso. Aquí. Por último, pues, debemos elegir qué superficie media tenemos de los paneles y en función del tipo de madera, pues a veces te permite también que la descarga sea de una forma o de otra, por ejemplo, slingas o ganchos, en este caso. Aquí tenemos destacadas algunas características mecánicas y podríamos editar el incremento de los paneles por algún recorte, etc. En la parte de tratamiento, pues podemos incluir este tratamiento de protección que hace un tratamiento hidrofugante para los paneles. Podemos incluirlo o desactivarlo. Además, tenemos, como ha dicho Julia Falur, estas bandas desolarizantes de poliuretano de celda cerrada en este caso. En cuanto a las juntas entre paneles, pues tenemos dos opciones. Bien que se realicen con tornillos y cinta adhesiva, como es este caso, o bien podemos utilizar un tablero tricapa, también con una cinta adhesiva y tornillería. Bueno, continuamos con este menú. La verdad es que hay bastantes datos para cumplimentar. También aquí tenemos incluidas estas fijaciones mecánicas, el modo de repercusión, porque esto también depende del cálculo estructural, y una cinta de sellado. Como veis, todas las modificaciones que yo realizo en la pantalla superior se contemplan en el texto y también en los precios. Por ejemplo, pues aquí ya tenemos este panel de 100, que tenemos aquí la leyenda. Aquí nos aparece un precio descompuesto adaptado a esta selección y además, que es una diferencia del generador de precios con respecto a otras bases, nos aparece una serie de información asociada. Vamos a ir viendo poco a poco esta información. Por ejemplo, en el tema del pliego de condiciones, pues aquí tenemos incluido toda la normativa de aplicación, criterios de mediciones, condiciones previas que tiene que tener el soporte, las fases de ejecución, condiciones de terminación, etc. También tenemos los residuos generados con esta unidad de obra. Todo el tema de energía incorporada en todas las fases o etapas del ciclo de vida de un edificio. El tema de seguridad salud con las medidas de protección, el tema de la maquinaria, etc. Entonces, pues así sería a rasgos generales cómo tenemos que trabajar con el generador de precios y cómo tenemos que ir seleccionando los parámetros. Si os parece, vamos a ver de forma un poco más rápida, porque hay varias cosas en común, el forjado de panel contralaminado. En este caso también seleccionamos Stora Enso. Como veis, podemos ir visualizando esta información técnica que aparece asociada. Aquí ya sí que nos aparecen los paneles tipo L, como ha comentado Julia, son los indicados para forjados, y tenemos pues más amplia gama de espesores. El resto de información es muy similar, tenemos que elegir ese tratamiento, también la banda. En las juntas entre paneles es interesante también ver las imágenes porque nos aclara, pues esta sería la tipología con tornillos autoperforantes y cinta adhesiva, o también, como en el caso del muro, podemos utilizar un tablero tricapa. Y por último vamos a ver también la siguiente unidad de obra, que sería una tipología de cubierta que tenemos también implementada en el generador de precios. Como veis, sería esta tipología la que aparece en la imagen. Y aquí pues también tenemos estos paneles tipo L3, L5 o lo que queramos. ¿Vale? Simplemente pues sería ir estudiando la información y adaptándola a nuestra realidad constructiva. Entonces, comentar, muy importante, que estas unidades de obra que podéis acceder a través de aquí o a través de la web, se pueden exportar en por ejemplo. En este caso sería muy sencillo, ya os aparecería en formato Excel, como veis. Aquí podríamos editar lo que queramos. Y también se pueden exportar con el formato FIE BC3, que es el oficial para todos los programas de mediciones y presupuestos, a cualquier programa de mediciones y presupuestos, no hace falta que sea el programa de CIPE. En este caso lo vamos a hacer con el programa de CIPE porque vemos que la información que obtenemos es más completa utilizando los dos programas de CIPE, porque entre ellos hay una conexión directa. Entonces, si os parece, vamos a pasar a este ejemplo práctico de Arquímedes. He abierto el programa y voy a crear una obra nueva muy sencilla para ver cómo se importarían o cómo se utilizarían estos datos del generador de precios, ¿vale? En este caso, pues le damos un nombre, elegimos
Si queremos utilizar el generador de precios, lo tenemos marcado y en este caso una obra nueva en España y aceptamos. En este caso nos indica si queremos utilizar un predimensionador, que es otro de nuestros programas que sirve para hacer un estudio aproximado del precio de un proyecto en una fase previa. Nosotros no vamos a dar a ninguno porque queremos empezar de cero. Y aquí nos aparece esta pestaña que he comentado antes, que es interesante de particularizar. Vamos a aceptar. Vamos a decirle que queremos solamente un nivel y nos creará una carpeta por cada uno de los capítulos del generador de precios. Ya lo tenemos aquí. En este caso, por ejemplo, vamos a ver las dos opciones que tenemos para trabajar. Por ejemplo, en el caso del muro vamos a utilizar la parte de exportación. Entonces, si nos llevamos este formato al programa Arquímedes y lo ponemos en su carpeta correspondiente, pues ya nos ha importado esta unidad de obra, ¿veis? Aquí tenemos ya todos los materiales que lo componen. Solamente hace falta de introducir esa medición. Aquí lo tenemos. Otra opción sería, como decía, utilizar la conexión directa con el generador de precios. Entonces, simplemente dando aquí y a este botón que tenemos, que es el logotipo del generador de precios, nos va a conectar con este apartado. Nos vamos a nuestra unidad de obra, en este caso, por ejemplo, el forjado. Editamos aquel parámetro que queramos necesario, pues por ejemplo, si queremos cambiar el espesor o lo que nosotros queramos. Y automáticamente se añade esta unidad de obra al programa. Como veis, hay una distinción aquí en la tipografía de los iconos y es que en esta forma de conectar sí que podemos traer más información del generador de precios que comentaba anteriormente. Por ejemplo, el tema del pliego de condiciones, el tema de la seguridad y salud, que tenemos aquí, pues todo el tipo de riesgos, etcétera. El tema de gestión de residuos. Sin embargo, en la otra parte de la importación, esta información no viene tan detallada. Y por último, pues vamos a traer de la tercera forma disponible, que es hacer doble clic y utilizar el generador de precios, la cubierta de panel contralaminado. La tenemos aquí. Y aceptamos. De forma muy sencilla, pues ya vamos componiendo nuestro presupuesto. Simplemente a falta de introducir esas cantidades. Esto, como es un ejemplo, vamos a dejarlo así. Ahora, como veis, pues los precios están formados por distintos materiales, maquinaria, mano de obra, etc. Aquí ya podemos personalizarlo, editar, hacer lo que nosotros consideremos. Por ejemplo, en este caso, si queremos cambiar el precio de la hora de la oficial, 18 euros. En este caso también cambiamos aquí. O si queremos cambiar el precio de la grúa, pues también nos aparece, como tiene la misma codificación, pues nos cambia en las distintas partes del presupuesto. Bueno, pues hasta aquí un poco la importación de datos. Simplemente comentar que si queréis ampliar de información de este programa Arquímedes, tenemos un montón de seminarios dedicados exclusivamente a este programa y que podemos imprimir los listados de forma muy sencilla aquí en el apartado Imprimir, listado. Por ejemplo, si seleccionamos alguno de los disponibles del código técnico, pues vamos a ver, por ejemplo, este. Ya nos aparecería este presupuesto para imprimir o para exportar o lo que queramos. Por otro lado, pues también se permite imprimir todo el tema de libro del edificio, pliego de condiciones, gestión de residuos, estudio de seguridad o si tenemos algún detalle constructivo asociado a esta unidad de obra. Bueno, pues de este tema de detalles constructivos vamos a mostrar rápidamente las nuevas incorporaciones que hemos tenido en este programa y cómo se trabajaría con él. Está también, como en el caso del generador de precios, está dividido por capítulos y bueno, ahora recientemente hemos incorporado esta parte de protección contra incendios. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de protección pasiva, pues tenemos este sistema placo. Como veis, si seleccionamos algo aquí arriba, pues nos cambia el detalle constructivo, ¿veis? Pues nos ha cambiado el elemento estructural, pues ahora tenemos un pilar y tenemos aquellos materiales que incorpora la leyenda de este detalle constructivo. También tenemos, por ejemplo, pues tema de franjas cortafuegos, etcétera.
Vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, en este caso, pues también con cualquier edición vamos a cambiar inclinado, nos aparece también adaptado ese detalle constructivo a la selección. En este tema de detalles constructivos tenemos también pues, adaptado a otra tipología totalmente distinta, como pueden ser las cubiertas verdes, por ejemplo, de otros fabricantes. En este caso pues, tenemos este sistema de cubierta extensiva que también, pues como ves, pues, introducimos el aislamiento térmico y nos aparece automáticamente en nuestro detalle. O queremos cambiar esa formación de pendientes, pues también nos cambia en nuestro detalle. Simplemente por mostrar un poco algunos ejemplos de este programa. También os quería enseñar algunos que tenemos en fase de desarrollo y que esperamos poder publicar próximamente, que están relacionados con el tema de hoy, que serían los paneles de CLT. En este caso, por ejemplo, pues tenemos este encuentro de muro con una cimentación de hormigón. Como veis, en este caso se ha realizado con un rastrel de apoyo y toda la leyenda que acompaña a este detalle. Si en esa unidad de obra quitamos la selección de rastrel, porque no queremos incluirlo, pues el detalle cambiaría y nos aparecería similar a este. O, por ejemplo, pues si queremos incluir una imprimación previa para la colocación de las láminas, pues la selección sería similar a esta. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería enseñaros hoy. Como vamos un poco mal de tiempo, vamos a ir respondiendo las preguntas de la forma más breve posible. Y nada, si alguna queda en el tintero, pues o bien la hacéis llegar a soporte técnico o a cualquiera de nuestros fabricantes si es relacionada con su producto. Bueno, voy a hacer un repaso breve de las preguntas que no han quedado resueltas. Por ejemplo, tenemos algunas preguntas para Julia. Hola Julia, tenemos algunas preguntas para realizarte. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Perfecto. Me pregunta Rufino que si el material no puede estar nunca expuesto a la intemperie. Digamos eso, este producto, este material está, digamos, pensado para clase de uso 1 y 2. Entonces, normalmente no se recomienda su uso en clase de uso 3. Es cierto que en Centro Europa, por ejemplo, muchas veces se usa en un vuelo, se ve la madera de abajo, está en contacto con intemperie, entonces si el detalle constructivo está bien hecho, probablemente no le pasa nada. Pero como tiene la durabilidad natural baja, no se recomienda. Entonces es un poco usar también la cabeza y ver si se puede solucionar bien con un detalle constructivo y no hay, digamos, solo lluvia directamente, tampoco probablemente no pasa nada. Pero digamos que hay que cuidar que no esté en contacto especialmente con humedad. Vale, muchísimas gracias. Y también me preguntan qué comportamiento tiene al ataque de roedores, termitas, etcétera. Ahora no te oigo muy bien. ¿Qué tipo de comportamiento? Sí, al ataque de termitas o de roedores. Sí, evidentemente es madera, entonces termitas les gusta la madera. El tema aquí es que está bien secado, entonces como he comentado, 12% plus 1 menos 2. Importante es proteger la madera, siempre le da humedad para que no se pudra, no esté demasiado húmeda para que los bichos lo quieren comer. Normalmente madera seca no es tan habitual que ni termitas ni otro tipo de bichos lo comen. Hay sistemas para protegerlo químicamente o también físicamente. Hay diferentes tipos de redes, hay diferentes tipos de tratamientos contra termitas que también se puede aplicar si hay un gran riesgo de termitas o otro tipo de insectos. Y eso podemos hacer en la fábrica directamente o se puede aplicar en la obra, por ejemplo, un tratamiento superficial. Pero esto sí que puedo mandar más información si hay alguno de los arquitectos o ingenieros que precisa más información en este tema.
Vale. Luego del tema de trabajos de paso de instalaciones, rozas en muros, etcétera, ya lo has comentado también antes, pero si puedes hacer una aclaración, me pregunta Miguel Tejada que cómo se realiza este trabajo de replanteo del paso de instalaciones. Sí, lo normal es, normalmente cuando estamos hablando de calidad industrial, es decir, la que no queda en la vista, normalmente las instalaciones se realizan en digamos, en una cámara de instalaciones que se puede hacer, digamos, en frente o de la estructura. Mediante unos rastreles y luego meter las instalaciones, digamos, ahí en la superficie, y luego si hace falta hacer algún agujero en panel, se puede hacer ya en nuestra fábrica si se ha planeado bien, o también en la obra, tomando en cuenta luego la estructura para que no se dañe digamos, su comportamiento estructural. Otra opción es que también hacemos de vez en cuando, que podemos ya hacer los huecos para instalaciones, digamos las canales, podemos hacer en la fábrica, pero eso evidentemente requiere mucho más planificación y tener en cuenta que tiene que estar todo ya perfectamente diseñado, porque luego ya no hay marcha atrás. Digamos que cuando lo hemos quitado y el cliente quiere que esté en otro sitio, entonces ya no se puede modificar. Entonces yo lo veo que en España, donde muchas veces los clientes lo deciden a última hora, quizás es mejor dejarlo para hacerlo en obra, pero tomando en cuenta no hacer unos agujeros que luego debilitan su comporte estructural. Perfecto, ya está totalmente aclarado. También me han preguntado sobre los paneles LVL, madera microlaminada, ¿dónde podrían acceder a la información de este panel? Nosotros, como he dicho, hemos inaugurado la fábrica hace 2 semanas y todavía, por ejemplo, la información no tenemos en castellano, pero toda la información que vamos insertando se puede encontrar en la web de Stora Enso, que es el www.storaenso.com, y luego metiéndose en la división Wood Products. Y ahí vamos poniendo la información que vamos teniendo, primero probablemente en inglés y luego más adelante en castellano, en nuestra página principal. Vale, perfecto. Pues si te parece, te quería pedir si puedes recordar el correo electrónico, que también me han preguntado, para ponerse en contacto contigo, y pasamos a las preguntas de Julia Falú. Vale. Mi correo electrónico son mi nombre, punto mi apellido, luego el @stora.com. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Gracias. Hola, Julia Falú. ¿Estás por aquí? Que tenemos algunas preguntas para ti. ¿Sí? Vale. Me preguntan que si existen uniones ocultas para paneles contralaminados. A ver, existen uniones ocultas, sí, en ALMA, y hay también un que no he presentado, que se llama BT-ALU, que es de aluminio. Es una barra de 1,20 m con un perfil aluminio, es una forma de T con una alma que entra dentro del panel, entonces hay que mecanizar el panel de CLT para entrar el alma y después hacer agujeros también para pasar clavijas que van a pasar dentro de la pared. Pero sí, existe en la página web y se llama BT-ALU. Vale, también han preguntado que si existen fijaciones para fachada ventilada sobre paneles contralaminados de CLT. Sí, también es una gama que existe, hay escuadras reforzadas que se llaman ABC, escuadras para fachadas ventiladas o también para revestimiento de fachada, para fijar los montantes, se llaman ABC y hay varias dimensiones, la ala principal, que para ventilar la fachada va de 100 milímetros, de 100 hasta 300 milímetros.
Entonces cada 10 milímetros existe una escuadra y hay que elegir la dimensión con el espacio que quiere el usuario. Vale, y por último me preguntan si existen conectores en BIM, o sea, en formato IFC para que se puedan descargar. Sí, no, el BIM, estamos trabajando sobre el BIM por el momento en la parte de documentación y planos de la página web. Son formatos de DWG o SAT. Y para el BIM estamos trabajando y pienso que dentro de los próximos meses van a estar listos y lo vamos a publicar en la página web. Perfecto, pues muchísimas gracias, Julia. Simplemente también, como en el otro caso, recordar, si te parece, tu correo electrónico por si te quieren hacer llegar alguna cuestión. Sí, sin ningún problema. Es J de Julia Falur, entonces únicamente la primera J y Falur, mi nombre, @strongtie.com. O si no, también aseguro el soporte técnico y en la página web hay un contacto y si escribo un email lo recibiré también. De acuerdo. Pues hasta aquí entonces la jornada de hoy. Quería despedirme y daros las gracias por vuestra participación. Muchas gracias por todo. Gracias. Y nada, os invito a los próximos seminarios y a nuestros asistentes les invito a que consulten el apartado de formación que hemos implementado una amplia oferta para la próxima semana y para mejor dicho, las próximas semanas. Y nada, pedir disculpas por este pequeño retraso, nos hemos alargado un poquito, pero ha merecido la pena. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.